entrar a una panadería tradicional aquí en México es prácticamente un ritual. Uy, sí, totalmente. O sea, ese aroma a mantequilla en el aire, ver la charola metálica, las pinzas y pues toda esa montaña de conchas, de cuernos, de orejas recién salidas del horno. Es una escena que todos tenemos súper codificada en la memoria. Claro, es parte de la cultura, o sea, no hay forma de evitarlo. Exacto. Pero durante décadas, la relación que hemos tenido con esa pieza de pan dulce se ha reducido a una simple ecuación matemática. Me refiero a contar calorías. La famosa regla de entrada por salida. Sí, esa mera. Uno toma una concha, calcula mentalmente, no sé, unas 300 o 400 calorías, y uno asume que con pasar, digamos, 40 minutos en la caminadora al día siguiente, pues la cuenta ya queda completamente saldada. Como si fuéramos una máquina simple, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pasaría si esa matemática básica para entender el impacto de lo que comemos es, o sea, una ficción total? Hoy vamos a analizar por qué el pan dulce no es nada más energía que entra y sale. Funciona más bien como una orden hormonal directa. Y es que el modelo de las calorías, partía de una premisa muy básica. Consideraba al cuerpo humano como una especie de horno térmico. O sea, bajo esa lógica, daba igual si al fuego le echabas, no sé, madera, papel o plástico. Todo producía calor y todo se quemaba igual. Claro, como si un carbohidrato fuera igual a una proteína solo por tener las mismas calorías. Exactamente. Pero pues la medicina celular moderna nos demuestra que esa visión ya es totalmente obsoleta. El organismo no es un horno, es un laboratorio químico, o sea, ultra complejo. Y cada alimento actúa como una línea de código que reprograma todo el sistema. Una reprogramación literal. Y justo de eso trata el material que estamos revisando hoy. Es un análisis a fondo del artículo Fisiología del pan dulce, del doctor Alexis Carrasco Sosa, que es el autor del libro Activo Vital. Y nuestra misión hoy es desmenuzar toda esa ciencia. Sí, porque el análisis central del artículo no se enfoca en cuánta energía te aporta esa pieza de repostería. Lo que importa es la respuesta bioquímica y molecular que se desencadena, o sea, en el instante exacto en que esos carbohidratos refinados entran al sistema digestivo. Pues analicemos la mecánica de esa respuesta. Porque, al revisar los componentes de un pan dulce tradicional, hay una carencia fundamental. Estamos hablando de harinas de trigo que, pues, la industria ha procesado hasta dejarlas como almidones puros. Ajá, sin nada de estructura. Cero. Les retiraron toda la fibra. Y a esto, o sea, todavía se le añaden azúcares libres. Y por lo general no hay ni proteínas ni grasas saludables que acompañen esta mezcla, ¿verdad? Nada que amortigue el golpe, claro. Y entonces sin la fibra que, digamos, actúa como una represa natural en el intestino, pues no hay nada que frene la digestión. Así que en lugar de una liberación gradual de energía, lo que tienes es una inundación de glucosa en la sangre. De golpe, súper de golpe. Y esa represa natural que mencionas, en fisiología clínica se le conoce como matriz alimentaria. Al eliminarla por completo en este proceso de refinación, los carbohidratos simples llegan al intestino delgado y pasan a la sangre, o sea, en cuestión de minutos. ¡Wow! Rapidísimo. Sí, súper rápido. Y eso genera un estado de hiperglucemia inmediata. El problema fisiológico aquí es que el cuerpo humano está diseñado para operar con un rango de glucosa en sangre extremadamente estrecho. O sea, un margen muy pequeño para estar saludables. Exacto, muy pequeñito. Entonces, cuando los niveles se disparan por encima de ese límite, la glucosa deja de ser un nutriente, se convierte en un agente tóxico. Híjole, tóxico tal cual. Tal cual, empieza a dañar las paredes de los vasos sanguíneos y a estresar los tejidos celulares. Para el organismo, esto no es una comida abundante, es una emergencia de toxicidad aguda. Y la primera línea de defensa para mitigar esta crisis, pues es el páncreas. Claro, el páncreas que tiene que entrar al rescate. Ajá, se ve obligado a liberar cantidades industriales de insulina para bajar ese azúcar. Y aquí es súper importante hacer una pausa, porque la insulina suele mencionarse casi exclusivamente cuando se habla de diabetes, ¿no? Como si su única función fuera regular la glucosa cuando ya estás enfermo. Sí, hay un estigma tremendo con la insulina. Exacto. Pero en este escenario de hiperglucemia del que hablamos, o sea, provocado por una simple concha, la insulina es el equipo de contención.
Su trabajo es recorrer la sangre, abrir las compuertas de las células a la fuerza y obligarlas a absorber todo ese excedente de glucosa. Claro, para limpiar la sangre lo más rápido posible y salvarte de esa toxicidad. Limpiar y sobrevivir. Sí, y logra limpiar la sangre, pero, y esto es clave, la insulina tiene una naturaleza dual que la verdad rara vez se explica. Además de ser esta llave que mete la glucosa a las células, es la hormona anabólica por excelencia. Anabólica, o sea, de crecimiento y construcción, ¿no? Exactamente. Su función evolutiva principal es almacenar reservas. Y aquí es donde ocurre un fenómeno metabólico súper crítico. Mientras la insulina esté circulando altísima por tu sangre, el cuerpo activa una especie de candado bioquímico. ¿Un candado que cierra qué? Exactamente. Cierra por completo un proceso llamado lipólisis. Y la lipólisis es el mecanismo de las células que permite romper la grasa acumulada para usarla como energía. A ver, espera, déjame ver si entendí bien. ¿Esto significa que bioquímicamente es imposible que el cuerpo utilice su propia grasa mientras hay un pico de insulina? Es biológicamente imposible, sí. Las células de grasa tienen prohibido liberar sus reservas. O sea, es un bloqueo literal del metabolismo. Mientras tengas esa insulina alta por la harina refinada, no importa cuánto sudes en la caminadora, el cuerpo no va a usar esa grasa. Para nada. El entorno hormonal le da una orden directa a la célula grasa. Algo así como, atrapa todo lo que puedas y cierra todas las salidas. Órale. Sí, es un mecanismo de supervivencia súper antiguo. Si la insulina está alta, el cuerpo asume que es época de abundancia y que hay que guardar provisiones para una hambruna. El problema es que, comer pan dulce simula esa abundancia extrema todos los días. Todos los días dándole al cuerpo la señal de guardar grasa. Y bueno, si el sistema tiene las reservas de grasa bajo llave por culpa de la insulina y la sangre al mismo tiempo está saturadísima de esta energía nueva, pues tenemos un embotellamiento masivo. Totalmente masivo. Y aquí es donde las fuentes hacen una distinción que me pareció fascinante. La ruta que toma esa energía depende del tipo de azúcar. O sea, el azúcar blanco de la repostería, la sacarosa, es mitad glucosa y mitad fructosa. Ajá, van juntas, pero se procesan muy distinto. Exacto. La glucosa, como ya vimos, la insulina la empuja hacia los músculos y otros tejidos. Pero la fructosa opera bajo reglas completamente diferentes, ¿verdad? Sí, la fructosa es una molécula súper problemática anatómicamente hablando, porque a diferencia de la glucosa, que casi cualquier célula del cuerpo puede usar como moneda de cambio, la fructosa no tiene receptores en casi ninguna parte. O sea, los músculos no la quieren, el cerebro tampoco. Nadie la quiere. Evolutivamente era algo rarísimo en nuestra dieta. El ser humano solo la encontraba, no sé, al final del verano en algunas frutas. Por lo tanto, el único órgano equipado con las herramientas para procesarla es el hígado. Ok, pero, a ver, aquí seguro mucha gente que nos escucha está pensando lo mismo que yo. La fruta tiene fructosa. Entonces, comerse, digamos, una manzana, genera esta misma crisis en el hígado. Porque siempre nos han dicho que comer fruta es sanísimo. Claro, es una súper buena pregunta. La diferencia enorme ahí radica en dos cosas, la dosis y la matriz de fibra. Una manzana normal tiene unos 8 o 10 gramos de fructosa, pero están súper entrelazados en una red de fibra, pectina y agua. Ah, la famosa represa de la que hablábamos. Exacto. Cuando digieres esa manzana, la fructosa se libera a un goteo lentísimo durante horas. Entonces, el hígado tiene tiempo de sobra para recibir ese goteo, procesarlo con calma y guardarlo como energía segura. Claro, muy distinto al pan dulce. Uf, la noche y el día. Un par de piezas de pan industrial te inyectan, no sé, 30 o hasta 50 gramos de fructosa libre. Y todo eso golpea al hígado en 15 minutos. O sea, no es un goteo, es un tsunami. O sea, yo me lo imagino como si el hígado fuera un oficial de tránsito en el centro de una ciudad, ¿no? Si los autos llegan poco a poco a lo largo del día, pues los dirige tranquilamente a los estacionamientos. Ajá, sin estrés. Pero de pronto, ¡pum!, le llega una avalancha de miles de vehículos de fructosa al mismo tiempo. Y el oficial trata de desviarlos a los músculos o al cerebro, pero esas calles están cerradas para la fructosa. Totalmente cerradas. Entonces, los estacionamientos internos del hígado se llenan en los primeros minutos.
¿Qué hace el hígado con todo ese excedente de fructosa que no puede devolver a la sangre? Pues entra en pánico y activa un plan de contingencia. Este plan es un proceso de emergencia que se llama lipogénesis de novo. Lipogénesis, o sea, creación de grasa, ¿no? Tal cual. De novo significa desde cero. Entonces el hígado toma todas esas moléculas de fructosa libre, las ensambla a la fuerza y fabrica triglicéridos nuevos. ¡Wow! Se convierte en una fábrica de grasa a marchas forzadas. Literalmente. Todo para deshacerse de esa toxicidad de la fructosa. Y la investigación clínica nos muestra que esta grasa nuevecita no se va a guardar de forma normal, bajo la piel, en las piernas o los brazos. Híjole, entonces, ¿hacia dónde se dirige esa grasa nueva? Se va a dos lugares peligrosísimos. Una parte se empaqueta y se manda directo a la cavidad abdominal, alrededor de los órganos internos. La famosa grasa visceral. Exacto. Y esa grasa está súper viva, o sea, secreta moléculas inflamatorias todo el tiempo. Y la otra parte, como el hígado está produciendo más rápido de lo que puede exportar, pues se queda atrapada dentro de las propias células del hígado. Y ahí es donde empieza el problema del hígado graso, ¿verdad? Exactamente. El hígado graso no alcohólico. Tratando de salvarte del azúcar, el pobre hígado termina asfixiándose en su propia grasa. ¡Qué locura! Y supongo que esto genera un efecto dominó terrible, porque un hígado lleno de grasa empieza a volverse, como sordo a las señales de la insulina. Totalmente sordo, lo cual empeora la resistencia a la insulina en todo el cuerpo. Todo por culpa de un solo órgano que se saturó. El metabolismo entero entra en una inflamación crónica. Y todo por esa carga gigante de fructosa sin fibra del desayuno. Así es. Pero a ver, hay una paradoja en todo esto que me vuela la cabeza a nivel físico. O sea, el cuerpo acaba de recibir una bomba calórica densísima. El páncreas liberó insulina a tope, el hígado está fabricando grasa, estamos saturados de energía. Ajá, deberíamos estar súper llenos. Exacto. La lógica te diría que deberías sentir una saciedad profunda durante, no sé, todo el día. Sin embargo, la observación clínica que menciona el doctor Carrasco es justo lo contrario. Uy, sí. Un par de horas después de comerte ese pan dulce, en lugar de estar lleno, te da un hambre, pero un hambre aguda, urgente. ¿Por qué pasa eso? Es que esa falsa sensación de hambre es el resultado de pura física hormonal. O sea, ¿te acuerdas que el páncreas liberó muchísima insulina para apagar el incendio del azúcar? Sí, las cantidades industriales. Pues resulta que hace su trabajo demasiado bien, barre la glucosa de la sangre a una velocidad vertiginosa. Y como el pan dulce no tenía fibra para seguir aportando energía lenta... El suministro de azúcar nuevo se corta de tajo. Exacto. Entonces los niveles de azúcar en sangre caen en picada, bajan más allá de lo normal, y esto es lo que médicamente se conoce como hipoglucemia reactiva. Una caída libre del azúcar. Y a ver, ¿el cerebro humano consume qué? ¿Como el 20% de la glucosa del cuerpo? Más o menos, sí. Solo para funcionar en reposo. Entonces una caída así no pasa desapercibida para el cerebro. Para nada. El cerebro está monitoreando la glucosa cada segundo. Cuando detecta este bajón, no tiene forma de saber que, te acabas de comer 800 calorías hace 2 horas. No tiene ese contexto. El sistema nervioso asume que las reservas ya se acabaron y que te vas a desmayar, y por eso enciende todas las alertas rojas. Sí, te secuestra. Entra en pánico total. Y me imagino que en medio de ese pánico, pues el cerebro no te manda señales pidiendo, que ganas de una ensalada o unas lentejas, ¿verdad? Ojalá, pero no. Bajo ninguna circunstancia. El cerebro quiere la solución más rápida para subir el azúcar y salir del shock. Te dispara antojos súper específicos. Quieres más harinas, quieres más azúcar. Te pide exactamente lo que te causó el problema. Y ahí se cierra la trampa. Comes el pan dulce, se dispara el azúcar, el páncreas manda la insulina, el azúcar se desploma y el cerebro te obliga a comer más pan dulce. Exacto. Es un ciclo de inflexibilidad metabólica. Estás atrapado. Y lo peor son los síntomas periféricos de esa caída de azúcar que menciona el texto. Sí, que no es solo hambre. No, es esa niebla mental, la dificultad para concentrarte. De repente estás súper irritable y te da ese cansancio pesado a media tarde que, o sea, los ojos se te cierran en la oficina. El famoso mal del puerco que le decimos aquí. Y fíjate que la plataforma del doctor Carrasco hasta tiene un tamizaje clínico rápido, un test para ver qué tan atrapado está tu metabolismo en estos picos. Es buenísimo.
Sí, es súper útil porque entender todo esto del candado de la insulina y la hipoglucemia te quita de encima un estigma social gigantesco. Claro, el tema de la culpa. Exacto. A la gente que tiene esta fatiga o estos antojos incontrolables, siempre se les ha dicho que no tienen fuerza de voluntad, que cierren la boca y ya. Que le echen ganas. Y es súper injusto, porque la fuerza de voluntad requiere que la parte frontal de tu cerebro tenga energía estable. Si hay una caída de azúcar, el cerebro reptiliano toma el control. Y créeme, la biología siempre le va a ganar a la disciplina mental cuando cree que se está muriendo de hambre. Híjole, quitar esa culpa moral de la ecuación de verdad cambia cómo vemos la alimentación. Uno se da cuenta de que no es debilidad de carácter, es pura biología reaccionando a un entorno para el que no fuimos diseñados. Exactamente. No es tu culpa. Son las señales químicas. Y justo comprender estos mecanismos es lo que nos devuelve el control real sobre nuestra salud. Y oye, para quienes valoran recuperar esa autonomía entendiendo el porqué detrás de sus síntomas, les recuerdo que el catálogo de este programa tiene muchos más análisis súper profundos sobre medicina metabólica listos para que los exploren. Uy, sí, hay temas interesantísimos ahí. De verdad los invitamos a suscribirse a la plataforma y compartir esta información con sus amigos o familiares, porque si conocen a alguien que vive cansado por las tardes o que lucha contra esos antojos que parecen inexplicables, este episodio les puede dar la respuesta biológica que lleva años buscando. Es que la información precisa es lo que desarma ese ciclo. O sea, si recapitulamos todo, queda clarísimo que las calorías son lo de menos cuando hablamos de harinas y azúcar. Lo de menos, totalmente. El daño real es que la insulina bloquea tu quema de grasa, el hígado se ahoga haciendo grasa visceral con la fructosa y tu cerebro entra en pánico cuando el azúcar se cae. Es un caos celular. Pasamos de ver esa concha en la vitrina como algo que, lo sudo al rato, a entender que es un paquete de instrucciones metabólicas súper agresivas. Y la ciencia metabólica, más que ponernos a dieta, nos da el manual de usuario de nuestro propio cuerpo. Y fíjate que ese manual nos deja con una pregunta bien fuerte sobre nuestro propio comportamiento. A ver, ¿cuál? Si tu sistema nervioso puede provocarte fatiga extrema, falta de enfoque y hasta irritabilidad solo porque el azúcar cayó de golpe, o sea, vale la pena preguntarse, Ajá. ¿cuántas de tus decisiones impulsivas en el día, o de tus enojos, o de ese estrés que sientes que no puedes manejar, cuántas son realmente tu personalidad? ¿Y cuántas son simplemente los ecos hormonales de lo que elegiste desayunar en la mañana? ¡Wow! Es un cuestionamiento durísimo que replantea por completo quién está al volante de nuestras emociones. Ya no es contar calorías, es ver a quién le damos el control químico del cerebro. Totalmente. Pues nos quedamos con ese pensamiento provocativo para reflexionar. Gracias a todos por acompañarnos a desglosar esta complejidad celular paso a paso. Nos escuchamos en la próxima Inversión a Fondo.